Bueno, vamos a presentar ahora la siguiente mesa, Reducir desigualdades, en la cual tenemos aquí con nosotros a Inmaculada Rodríguez Piñero, que es eurodiputada en el Parlamento Europeo, y que Inmaculada a mí me gusta que esté en esta mesa, sobre todo porque cuando hablamos de desigualdad, la primera desigualdad que seguramente nos viene a todos a la cabeza es la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres, sobre todo en un día como hoy, el 22 de febrero, en el que conmemoramos el Día de la Igualdad Salarial, contra la que seguimos por la que seguimos luchando, que seguimos intentando reducir cuando gobernamos los socialistas y que es uno de los principales elementos que nos puede ayudar a las mujeres a alcanzar esa igualdad salarial para alcanzar el resto de igualdades, porque solo con independencia económica podemos llegar a situarnos al mismo nivel que los hombres. Como digo, la igualdad entre hombres y mujeres es uno de nuestros principales retos como socialistas, un reto que alcanza todas nuestras políticas y que de forma transversal está presente en todas nuestras acciones. Las mujeres día a día tenemos que romper techos de cristal y en este caso pues, Inma es un ejemplo de ruptura de techos de cristal cuando, por ejemplo, en el año 2004 en la Ejecutiva Federal se convirtió en la primera mujer que ocupó la Secretaría de Política Económica y Empleo. Pero las desigualdades no son solo las desigualdades entre hombres y mujeres. De hecho, Gemma Piñol ha hecho referencia a desigualdades económicas y sociales que acaban provocando movimientos migratorios, desigualdades existentes en los territorios que se utilizan muchas veces como excusa para de que la extrema derecha hable precisamente contra las personas que vienen de otros países buscando una vida mejor o simplemente buscando mantener su vida. En ese sentido, pienso que nos enfrentamos a una charla muy interesante y muy necesaria, porque todas las personas que consideramos que somos de izquierdas, progresistas y socialistas debemos tener siempre en mente el reto de alcanzar esa verdadera igualdad. Yo, sin más, doy paso a Inma, que es quien va a presentar a nuestro ponente hoy. Pues muchísimas gracias, Virginia, y muchísimas gracias, Francesc, muchísimas gracias, Josep, por organizar estas jornadas que tanto en la tarde de ayer como en el día de hoy pues nos permite tener un espacio para la reflexión futura, para debatir y con personas de la calidad que han venido a todas las sesiones. Y yo tengo el honor, la verdad y la satisfacción de poder presentar a una persona a la que admiro y quiero mucho. Antón Costas, mi maestro y mi amigo. Antón es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral fue codirigida además por una persona que es muy querida por todas y todos nosotros, por Ernest Lluch. Eso es algo que posiblemente no se suele decir, no se suele saber, pero eso ya decía mucho del recorrido que iba a tener Antón Costas en su vida profesional y en su vida personal. Él es catedrático de Política Económica por la Universidad de Barcelona y dirige el máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos Económicos. Un elemento que es fundamental porque Antón siempre se ha preocupado de entender bien el funcionamiento del sistema capitalista, de las esencias que son las reglas del juego y de cómo, al analizar el funcionamiento de las instituciones y del marco regulatorio y cómo estas relaciones establecen la estructura de las reglas del poder, son las que determinan, en definitiva, las condiciones para que unas sociedades sean más o menos igualitarias. Yo la verdad es que soy una firme y una ferviente devoradora de tu pensamiento. Y yo creo que tenemos la suerte de poder devorar su pensamiento porque él es generoso y quiere compartirlo con nosotros. Y lo comparte con sus escritos, con sus artículos, con sus conferencias y con su posibilidad de poder debatir y hablar con él en foros de debate como el que hoy celebramos. Y quiero que sepáis también que, desde luego, no es la primera vez que viene a hablar con nosotros. Yo he tenido también la suerte de traerlo en jornadas que hemos celebrado el PSPB y, desde luego, tampoco va a ser la última. Antón, además, es columnista del diario El País, del periódico de Cataluña y de La Vanguardia. Ha escrito numerosos libros. Yo os recomiendo 3 libros. Os recomiendo que leáis todos, pero tengo el tiempo limitado. Voy a recomendaros 3. 2 los escribiste o se publicaron en el 2013. Uno es La desigualdad
la enfermedad de nuestro tiempo. El otro es Crisis, capitalismo contra democracia. Y su último libro, publicado en el 2017, luego espero que nos digas si estás preparando algún otro, que es El final del desconcierto, donde nos habla sobre la necesidad de renovar el contrato social en España para abrir una nueva etapa de progreso. Si yo tuviera que elegir un adjetivo para calificar la faceta de economista de Antón, porque tiene muchas, me voy a centrar hoy en la faceta de economista, ¿sabes cuál elegiría? Sorpréndeme. Pues yo elegiría el economista comprometido. Porque Antón es sobre todo un economista que está comprometido con mejorar la vida de las personas, por poner la economía al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de la economía. Y por ello se ha centrado en estudiar la desigualdad, en analizar las causas y los efectos y las respuestas a la crisis actual. Y la verdad es que lo ha hecho con una lucidez, una sencillez y una pedagogía que hacen de él, yo creo, uno de los mejores economistas actuales. Y para que no digáis que no soy objetiva, he seleccionado algunas frases de algunos artículos que has publicado. Y así podéis tener la posibilidad de estar o no de acuerdo con mis apreciaciones sobre quién es y qué hace y qué piensa Antón Costas. También he escogido 3 artículos. Este es el 3 de abril del 2016 y lo publicó en El País, titulado Corrupción de los sentimientos morales y populismo. Textualmente leo. A mi juicio, la demanda social de políticas populistas responde al fuerte sentimiento de abandono, hostigamiento y agravio que experimentan muchas personas por parte de los gobiernos y las élites. El aumento de la desigualdad y la pobreza es destructivo para el propio capitalismo. No es una consecuencia inevitable de la lógica de las fuerzas del mercado y del cambio técnico. Sencillamente, es una opción política. En su artículo El fatalismo de la desigualdad inevitable, escrito un año antes, señalaba que las preferencias del conjunto de la sociedad debían pesar más que la de los muy ricos. Y seguimos ahí. Y en 2014, en el artículo La desigualdad asesina la democracia, Antón se preguntaba, ¿puede ahora el miedo a las consecuencias de la desigualdad económica ser un acicate para un nuevo contrato social y político que fortalezca la democracia y reduzca la desigualdad? Yo creo que esta es la pregunta clave. Y Antón considera que toda sociedad necesita un pegamento. Es palabra tuya. Un pegamento que me parece que está muy bien buscado, el sustantivo, un pegamento en forma de contrato que aúna a los diferentes grupos sociales en un proyecto común de futuro. Él defiende la necesidad de las políticas distributivas, como el aumento del salario mínimo, pero también que se necesita reformar el capitalismo para hacerlo más inclusivo y que solo es posible con un nuevo contrato social progresista. Nosotros esto lo sabemos bien y desde que estamos gobernando en el 2015 es lo que se viene aplicando. Y en casi ya 5 años se puede ver cómo es posible, porque hay opciones políticas diferentes, aplicar políticas diferentes y utilizar los instrumentos más adecuados para de verdad combatir la desigualdad. Y ahora en el Gobierno de España también. Con lo cual, yo creo que a la pregunta clave que hacías, ¿puede el miedo a las consecuencias de la desigualdad económica ser un acicate? Yo creo que sí. Yo creo que la sociedad en un momento dado alzó su voz alta y clara diciendo no más y se han tomado buena nota. Pero, en fin, os dejo con la persona a la que hemos venido todos a escuchar y a que nos cuente cómo él lo ve y, sobre todo, que nos diga si estás escribiendo otro libro ya.
os dejo con Antón Costas. Muchas gracias. Perdón, claro. Sí, buenos días. Es un placer poder compartir esta conversación con todos ustedes en esta jornada que están celebrando. Y bueno, y es muy halagador el poder escuchar así presentaciones como la que me ha hecho Inmaculada. Es exagerada, sin duda, por esa amistad y ese afecto común que nos tenemos, pero aunque sea exagerada, a uno le gusta mucho, ¿no? Estas cosas, ¿no? Me hacía recordar ahora, cuando se iba ya acercando al final, una anécdota de las muchas que se cuentan de don Miguel de Unamuno, ahora que está de actualidad con la película de Amenábar, ¿no? Esto que al parecer en una circunstancia similar a la que imagino, imagino que en una circunstancia similar a la que estamos ahora, don Miguel iba a dar una conferencia y el presentador también halagó las virtudes y atributos de don Miguel, pero dijo algo así como ha hecho Inmaculada hace un momento: bueno, tengo poco tiempo, y parece que don Miguel le echó la mano al antebrazo y le dijo: siga, siga, joven, que mi ego da para más, ¿no? Entonces, escuchándola, dejémonos llevar. El riesgo de estos halagos es que uno lo vaya a estropear todo ahora al hablar, ¿no? Por lo tanto, mejor sería pasar ya al coloquio y me cubriría. ¿Qué tiempo tengo para ajustarme al...? Media horita, muy bien. Perfecto. Muy bien, pues a mí me gustaría, el título me lo han puesto, ¿no? Los organizadores, reducir las desigualdades, y además me hacían una petición en la carta que me enviaron. Dice, hacer una o varias propuestas. Yo me he propuesto una propuesta que se pueda convertir en una acción legislativa o de gobierno. Yo acabaré haciéndoles una propuesta, especialmente ahora que están en el gobierno, ¿no? Muy bien. Abordaré de forma muy rápida, teniendo a Inmaculada al lado me ayudará, con 5 cuestiones que en las 4 primeras, por eso decía lo de ayudarme, haré un poco aquello que veo que oigo que se dice en los parlamentos. Fijius, tiene 2 minutos para fijar posición, ¿no? Dice, por lo tanto, voy a fijar posición sobre 4 cuestiones muy rápidas antes de responder a la pregunta cómo reducir las desigualdades, ¿no? La primera cuestión es un poco la afirmación, que no hace falta delante de ustedes documentarla. Las desigualdades han vuelto. Han vuelto. ¿Por qué digo han vuelto? El siglo XIX fue en muchos sentidos un siglo fabuloso, pero también un siglo desgraciado. Y en relación con la desigualdad, hubo 2 cataclismos en el siglo XX tremendos. Uno fue el cataclismo de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y de la Gran Depresión, que queda en medio, que tuvo mucho que ver, muchísimo que ver con la desigualdad. La desigualdad a principios del siglo XX había alcanzado niveles en Europa y en Estados Unidos estratosféricos. La suerte fue que a partir de la Segunda Guerra Mundial se consiguió elaborar, no en la primera, no después de la primera, en la segunda, se consiguió elaborar un contrato social, más adelante diré algo sobre él, que de una forma sorprendente redujo, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, redujo la desigualdad a unos niveles donde no desapareció, pero que son muy sostenibles. Es decir, aparecieron 30 años, los llamados 30 gloriosos, de relativa igualdad en las sociedades occidentales. Y todo fue bien, absolutamente todo, en la economía, en las finanzas, en la sociedad, en la política, es la expansión de la democracia. Todo fue bien. Pero algo ocurrió a partir de mediados, finales de los 70, somos ahora conscientes, no lo éramos en aquel momento, que de pronto la desigualdad volvió a aumentar de una forma espectacular en el capitalismo anglosajón, llegando a niveles actuales mayores, más elevados que los de la Primera Guerra Mundial. Y aumentó también, pero de una forma mucho más suave, la desigualdad aumentó también en el capitalismo centroeuropeo.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto. El capitalismo es como el colesterol. Lo hay del bueno y lo hay del malo. Puedo producir situaciones de desigualdad sangrantes y situaciones de desigualdad relativamente sostenibles. Yo tenía por ahí unas gráficas. Soy muy poco proclive a utilizar PowerPoint. Desde que hace muchos años iba a dar una charla en Santiago y en el momento en que era una jornada como esta, y en el momento en que iba a hablar yo, el organizador, que era en aquel momento el rector de la Universidad de Santiago, viene hacia mí, aún lo veo ahora, por el pasillo y me dice: Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir? Entonces aquello me afectó de tal forma que ahora no llevo PowerPoints, pero cuando voy, mi mujer siempre en algún momento el día anterior o cuando salgo de casa dice: lleva un PowerPoint, porque probablemente entonces creen que no te lo has preparado. Bueno, yo tenía un PowerPoint, pero si me permiten solo voy a utilizar una de las, un gráfico, ¿no? Pero esto es muy claro, es decir, la desigualdad ha aumentado de una forma espectacular y en el caso del capitalismo anglosajón llegando a niveles similares a los de la Primera Guerra Mundial. Quizá por eso no deba sorprendernos que también se esté dando fenómenos sociales y políticos similares a los que se dieron en las 3 primeras décadas del siglo pasado. La desigualdad extrema viene acompañada de mal humor social, por decirlo así, de conflicto social y de caos político, los años 20 y 30. Creo que no necesito entrar mucho más en esta cuestión, ¿no? Sé que hay, ustedes saben, a la hora de explicar la tesis que estoy sosteniendo es, miren, el populismo autoritario, la emergencia de nuevo de la extrema derecha autoritaria, casi totalitaria, está, a mi juicio, muy vinculado al fenómeno de la desigualdad y de la pobreza de la que ahora hablaré. Hay otras explicaciones, hay explicaciones de por qué el retorno del populismo autoritario, explicaciones más de tipo cultural, si quieren, o de tipo, sí, cultural, en un sentido amplio de la palabra. ¿Cuál sería mi idea? Que si la explicación del populismo autoritario es económica, tiene relativa fácil solución. Si el populismo autoritario responde a causas culturales, la solución va a ser más complicada. Yo quiero creer con datos y por percepción que tiene más que ver, no únicamente que ver, pero más que ver con el malestar social, con el hecho no solo de que haya aumentado la desigualdad en términos de distribución de la renta, distribución de la riqueza y, si quieren, consumo, que son 3 formas en las cuales los economistas estudiamos la desigualdad. A mi juicio, para explicar el populismo autoritario, para explicar el Brexit, para explicar Donald Trump o hasta para explicar Cataluña, esto es un paréntesis solo, hay que fijarse en otra dimensión de la desigualdad, que es la desigualdad territorial. Hoy tenemos datos que son irrebatibles, por decirlo así, que cuando hacemos, yo no lo he hecho, cuando se hace la fotografía del Brexit, condado a condado, donde se ha votado en mayor proporción el Brexit. Y en qué condados del Reino Unido la prosperidad de los años 50, 60 y 70 se ha visto más dañada en las últimas 3 décadas, el plano, los 2 fotos coinciden plenamente. Se ha votado en mayor medida el Brexit en aquellos condados donde, o pequeñas, medianas ciudades, donde la prosperidad en los últimos 30 años ha llevado un tajo espectacular. Aquella prosperidad que vino de los 30 gloriosos se ha recortado especialmente en el ámbito territorial. Esto explicaría el caso de Francia, que en términos de desigualdad de renta no ha aumentado sustancialmente
Y sin embargo, Francia tiene un problema político muy importante con los chalecos amarillos. ¿Por qué motivo? Porque en Francia lo fundamental no es la distribución de la renta o de la riqueza en términos agregados. El problema es la distribución de la prosperidad entre grandes ciudades y medianas ciudades o también ámbito rural. ¿Me ven? La idea es, yo creo que el populismo autoritario, el retorno de la extrema derecha, tiene mucho que ver con el deterioro de la prosperidad de los territorios y de las pequeñas y medianas ciudades. Y que si eso es cierto, una respuesta al populismo político es otro tipo de contrato social, otro tipo de política. Si la respuesta fuese cultural, no entro ahí. Ahora, al menos, si la respuesta fuese cultural, tenemos un problema, a mi juicio, más importante. Segunda cuestión. Desigualdad y pobreza. Me interesa ahora llevarles a la fotografía de la desigualdad preguntándoles a ustedes qué les preocupa más, la desigualdad por arriba o la desigualdad por abajo, es decir, la pobreza. Porque los economistas tenemos indicadores distintos para medir la desigualdad y para medir la pobreza. Porque aunque son realidades íntimamente vinculadas que no se pueden separar, sin embargo, tienen manifestaciones muy diferentes. El problema de la desigualdad es un problema de distribución de la renta y la riqueza, e insisto, y en algún caso también del consumo. Pero si voy al consumo, las clases medias no están muy tocadas. Pero si me fijo por abajo, la pobreza es un problema de privación vital, no solo material, que lo es y en primer lugar, sino de privación también de eso que esencialmente buscamos los humanos, que es dignidad y respeto. Y la pobreza te hace perder en gran medida, en gran parte, estos dos atributos que son esenciales en la vida. Yo puedo tener mayor o menor ingreso, pero si me veo digno y si creo que los demás me ven como una persona digna, a mí probablemente la diferencia de ingresos no me será tan importante cuando yo pierda mi sentido de dignidad y crea que los demás me lo han perdido porque he entrado en esa situación de privación, de material severa, de privación severa. Y en este sentido yo les llevaría un poco el interés hacia dos manifestaciones de la pobreza que hay en España y que no queremos verla, porque he llegado a la conclusión de que no queremos verla, ¿no? Una son las nuevas patologías de la pobreza. En Estados Unidos es pavoroso. Les recomiendo interesarse por los trabajos de Angus Deaton, Premio Nobel de Economía, y su colaboradora Anne Cage. Acaban de sacar un libro ahora en Estados Unidos, hay noticia editorial ya del libro, y él lo ha presentado en unas jornadas, pero el libro saldrá ahora en marzo. El libro, traducido al castellano, es Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Fue algo que ya identificaron hace 5 años, cuando de pronto encontraron en las estadísticas norteamericanas un hecho espectacular y dramático y desconocido, que es lo que en aquel momento llamaron las muertes prematuras de trabajadores blancos del sector manufacturero. Es decir, si ustedes imaginan que la esperanza de vida media de un trabajador blanco del sector manufacturero en Estados Unidos es en 78, Deaton y su colaboradora comprobó que estaban muriendo a los 68 años en Estados Unidos, menor que la de Nigeria. Es espectacular. Se creyó que aquello era un fenómeno circunstancial muy vinculado a la crisis, pero acaban de sacar su nuevo libro que tiene ya este título, Muertes por desesperación. No es verdad. Hay una patología de la pobreza que aboca a este tipo de muertes en Estados Unidos. En España no ese es el problema.
Pero las nuevas patologías de la pobreza en nuestro país son muy importantes. Tengo que ir rápido. En los últimos años estoy entretenido con ciertos problemas de salud que me han convertido casi en un enfermo profesional, es decir, que tengo una asiduidad a los hospitales, a uno en particular. Y ahí me he ido relacionando, he ido viendo patologías de la pobreza. Y una de las imágenes que te dan la pobreza de un país es mirar la boca, la dentadura de la gente. La salud dental, no sé si esto es la palabra adecuada, ¿no? La salud dental te da una buena medida inmediata de cómo va la economía o al menos la pobreza del país, y es pavorosa. Y otra fotografía inmediata de patologías de la pobreza es la obesidad. Somos el país europeo donde más ha aumentado la obesidad, especialmente infantil y juvenil, en los últimos 10 años. Y somos en este momento el país europeo con mayor obesidad. Es algo que no entiendo, tiene que ver con la pobreza. Los pobres tienden a ir a alimentos azucarados, por muchos motivos. Es decir, son hidratos de carbono que te dan inmediatamente pues, una respuesta. Es pavoroso. Y hay otra manifestación de la cual, preparando estas notas, aproveché, economías de escala, Inmaculada, y mi columna de hoy en el periódico, mi columna de los sábados, hoy se llama Pobreza infantil severa. Y viene de una anécdota. Hace poco tuve que hablar en Galicia ante un auditorio, digamos así, de personas acomodadas, por no decir ricas, no acomodadas. Y en esa conferencia, en un momento determinado, hice este comentario. Dice, en España hay muchos niños que por las mañanas van a los colegios sin haber desayunado y en algunos casos sin haber cenado. Sí, esto es para que se interesen ustedes en mi artículo de hoy. Pero al final de la conferencia, una señora educada, de mediana edad, bien vestida, es decir, acomodada, de forma muy educada, me vino a decir, usted se ha equivocado. No me dijo usted ha mentido, pero me dijo usted se ha equivocado. En España no hay pobreza de niños. Miren mi artículo. Es pavoroso. Y especialmente en las ciudades grandes, especialmente ahora, no digo especialmente, con los datos de Barcelona. Y a diferencia de la desigualdad que ha comenzado a reducirse en España como consecuencia de la recuperación económica y del empleo, dejo de lado los salarios del empleo, la pobreza infantil no se está reduciendo, en las ciudades se está aumentando. Es pavoroso a mi juicio. Tercer punto, ¿por qué nos debe preocupar la desigualdad? Cuando publiqué un libro al que Inma no hizo referencia y por lo tanto con un segundo de publicidad me lo hago yo, un libro, el antepenúltimo me parece que es La nueva piel del capitalismo. En ese libro ya introduje un capítulo largo dedicado ya a la desigualdad. Ese libro lo presenté, entre otros lugares, en el Círculo de Empresarios de Madrid, que es un ámbito en el que me muevo, ¿no? Y después de presentarlo, el presidente del Círculo de Empresarios, un gran amigo, me dice esto, me pregunta esto, Antón, ¿por qué te preocupa tanto la desigualdad? Me dijo, año 15, año 16. ¿Por qué te preocupa tanto la desigualdad? ¿Qué tienes tú contra la riqueza de tu paisano, Amancio Ortega, Inditex? Dice, ¿quieres acabar con los ricos? 3 preguntas que para amigos, para tener amigos mejores son los rivales, ¿no? Dice, bueno, la pregunta es importante. ¿Por qué nos debe preocupar la desigualdad? ¿No? Yo creo que plantea, bueno, yo le vine a decir, no, yo contra los ricos no tengo nada, yo lo que quiero es contribuir a acabar con la pobreza, pero acabar con los ricos, en principio, no. En todo caso, un impuestito de más, pero acabar con ellos no, con la pobreza sí. ¿Por qué nos debe preocupar la desigualdad? Porque plantea desafíos morales, sociales, políticos, he visto antes el populismo, y también económicos,
quizá tendría que entrar más en los económicos, pero no voy a hacer. Teniendo delante a la profesora de la Cortina, casi me interesa hacer un flash hacia otra cuestión. Es decir, ¿por qué me preocupa la desigualdad? Por esa frase que Inma citó, ya no sé de qué año, porque es verdad, Adam Smith, el creador del análisis económico moderno, no en el libro de 1776, La riqueza de las naciones, sino en uno anterior, del 72-74, que era la teoría de los sentimientos morales. En ese libro, Adam Smith, en un momento determinado, dice él que la extrema desigualdad corrompe los sentimientos morales de los muy ricos. Y tiene sentido, porque Adam Smith, recuerden, 1776, Escocia, están haciendo la palabra capitalismo no se empleaba, están haciendo la sociedad comercial, lo que vamos a llamar después capitalismo comercial y un poco después capitalismo industrial, sociedad industrial. Él hablaba de la sociedad comercial. Él decía que esa sociedad comercial solo puede funcionar si hay un principio de simpatía, eso es el término que utilizó Smith, un principio de simpatía entre todos los actores que participan en la sociedad comercial. Un principio de simpatía que significa que su carnicero, cuando vende carne, tiene que incorporar, en su función de utilidad, por decirlo así, tiene que incorporar el efecto que va a tener ese producto que le está vendiendo en el comprador. Si tú vendes productos financieros que son fraudulentos, el impacto de esos productos, en vez de la carne de Smith, ¿no?, va a ser terrorífico. El capitalismo, la sociedad comercial, no puede funcionar, según Adam Smith, porque se rompe el principio de simpatía derivado de que los muy ricos corrompen sus sentimientos morales. Si lo quieren ver en términos de literatura, John Steinbeck, Las uvas de la ira, decía que los muy ricos son diferentes a usted y a mí. Hay un elemento ahí que habría que, supongo, que en términos de filosofía política está estudiado. Pero la cuestión que he querido ahora, en vez de meterme en economía, es trasladarles esa idea. A ver, todos los grandes economistas, como todos los grandes filósofos, todos han intentado identificar cuáles son aquellos elementos de la psicología moral, en la conducta económica, que son coherentes con la estabilidad de un sistema social o un sistema político determinado, porque no todo supuesto de psicología moral de los individuos, de conducta, es coherente o estable con un sistema político. La idea es, yo tengo que ir viendo qué tipo de supuesto moral introduzco yo en mi análisis o en el conjunto de la sociedad que me pueda permitir que bajo ese supuesto moral el sistema político y el sistema social y el sistema económico van a ser duraderos en el tiempo, estables, ¿me ven? Pues bien, la idea es, por caminos que no he explicado, la idea es que la extrema desigualdad, la pobreza severa, no me permiten eso. Probablemente en términos del sustantivo también que utilizo mucho y que me trajo aquí, que es la idea del pegamento. ¿Cuál es aquí mi idea de fondo? ¿Cuál es la idea de fondo? La idea de fondo es que cualquier sociedad, sea el que sea, la sociedad feudal o la romana de Atenas, perdón, la romana de Atenas no, es una contradicción, la griega de Atenas, pero el Imperio Romano, toda sociedad que ustedes quieran imaginar en el pasado, en el presente y en el futuro, toda sociedad solo puede tener una cierta estabilidad en el tiempo, si hay algún pegamento interno entre los individuos y grupos sociales que forman esa sociedad, si hay algún pegamento entre ellos. A ese pegamento llamo contrato social. Cuando existe, vemos sociedades relativamente estables, con un nivel de desigualdad tolerable. Cuando ese pegamento se disuelve, se diluye, se estropea, como ocurre ahora, vemos entonces lo que está ocurriendo. Pero visto desde el punto de vista de la
de la filosofía moral o de la filosofía política, creo que es más explicativo que desde el punto de vista de la... La cuestión aquí, en términos de John Rawls, es cómo podemos... Uy, 3 minutos. No, se me hace trampa. Yo pregunté al inicio, estoy dispuesto a adaptarme, pero yo pregunté al inicio que eran las 12 y 1 minuto, cuánto tiempo tenía, y me dijeron media hora. Media hora. Ah, con el público. Esto es media hora con ustedes. Muy bien. 2 frases. Miren, la cuestión en economía es, ¿y una sociedad más justa no me perjudica la eficiencia económica? Aquí viene la perversidad del economista, ¿no? Que normalmente los de la escuela principal, los neoclásicos, tendemos a decir esto. Miren, a mí me explicaron, y yo expliqué hasta escasamente 5 años, esta relación entre sociedad justa y eficiencia económica, crecimiento de la economía, a través de lo que llamamos la curva de Okun, con los datos que Okun, que era un economista con una sensibilidad social tremenda, pero que se encontró con unos datos que plantean un dilema terrible. Esa relación ahí lineal viene a decir lo siguiente, que ustedes pueden desear construir una sociedad más justa, desde el punto 1 que estamos, pasar a un punto 2. Dice, pero el economista malvado les dirá, sí, usted puede desear eso, pero entonces tiene que renunciar a eficiencia económica. La economía funcionará peor, crecerá menos. Esto es un dilema tremendo. Este es el dilema de las izquierdas derechas. Las derechas dicen, yo prefiero que aumente el pastel, que aumente la eficiencia y ya lo repartiremos. Y las izquierdas tienden a decir, no, yo quiero repartir el pastel y después ya veremos cómo crecemos, ¿no? Esto es un dilema tremendo que a mí me lo explicaron, lo acepté y que yo lo he explicado. Pero ha aparecido en los últimos años algo así lo que podríamos llamar una especie de epifanía, de revelación casi mística, pero en este caso no viene del Vaticano, viene del Fondo Monetario Internacional, que resulta que con mejores datos, con más países y con más longitud de los datos, la relación es esta, que una sociedad más justa mejora el funcionamiento de la economía. Si aceptamos esto, se abren, para los gobiernos progresistas, se abren opciones que hasta ahora, desde el punto de la economía, las negábamos. ¿Cómo podemos luchar contra las desigualdades? Este era el único gráfico que les quería poner hoy. Dice, miren, piénsenlo ustedes, porque cada uno de nosotros va a tener opciones diferentes, pero yo les sugiero pensar cómo luchamos contra la desigualdad de esta forma. Tienen que decidir primero qué tipo de desigualdad les interesa o les preocupa más a ustedes. Es el eje vertical, el de su izquierda. Les preocupa la desigualdad por abajo, es decir, las rentas bajas. Les preocupa la desigualdad que ha surgido en las clases medias, o les preocupa, los hay también, la desigualdad por arriba de la distribución de la renta, las clases altas. Han de decidir, son 3 frentes para luchar contra la desigualdad, o entramos por las bajas, las medias o las altas. Y en segundo lugar, han de decidir desde dónde, imagínense ahora favorables al Valencia, que tiene unas grandes relaciones con mi equipo, que es el Celta, imagínense ahora que ustedes tienen que decidir si quieren actuar sobre la desigualdad en la predistribución o preproducción, en las capacidades que tienen los individuos antes de entrar en el mercado de trabajo. Si quieren actuar con políticas en medio, es decir, en la economía, en el motor del coche, en el motor de la economía, o si quieren ustedes actuar sobre la desigualdad en la redistribución, en la postproducción. Las izquierdas tienen como una especie de tendencia natural a actuar en la redistribución. Y no tengo nada contra ella. Lo que les diría, pero es a lo mejor un perjuicio de economista, que los niveles de desigualdad y de pobreza que tenemos en nuestro país no se reducirán
actuando únicamente a través de la redistribución. O actuamos por el medio, el Valencia que actúe a través de ese delantero centro que nos ha comprado al Celta, ¿no? O que actúe por el medio, que es donde creo que hay que actuar preferentemente, o que actúe también en la predistribución. Y en este sentido acabo. Mi propuesta, la que me han pedido, haga usted una propuesta que pueda ser trasladado a acciones legislativas o de gobierno. Dice, mi propuesta es la siguiente. Convirtamos la educación preescolar, que es donde se produce la pobreza severa, convirtámoslos en un servicio universal y gratuito. Y eso además tendrá una consecuencia bastante inmediata en otro problema grave de nuestro país, en el déficit de niños y niñas. No es un problema de valores, lo he visto en mis hijas, en todas ellas. Es un problema de que hay que reducir el coste de tener hijos. Y el coste lo reduces no solo, pero en primer lugar, sacándole el coste de lo que es la educación preescolar, que va acompañada de la alimentación en esa etapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el afecto. Ajustado escrupulosamente sobre el tiempo, creo que nos da margen para que hacer una pregunta. Gregorio. Hola, buenos días. Perdón. Es una pregunta en campo contrario, porque es una discusión de economistas, yo vengo de la tecnología, traté de plantear ayer tarde los problemas que tenemos. Me ha llamado la atención que no tocaras la situación de la redundancia de los empleos que estamos viviendo en estos momentos, por lo tanto, ligado a la digitalización, y lástima que no haya ni tiempo ni tema para el debate, pero cuidado porque los economistas, estoy, como digo, en campo contrario, tenéis una tendencia bastante importante a la sociedad de elogios mutuos. En el sentido de la sociedad de elogios mutuos. Elogios. Porque tenemos problemas bastante serios, se nos hace difícil a los científicos, a lo que tú quieras, entrar en estos temas. Como es corto, no es la primera vez que lo discutimos. Pues entonces por favor, el futuro de la digitalización. Entonces me acojo una cosa. Yo soy ingeniero industrial. No, ya lo sé, pero he dicho que por esto... No, lo sé perfectamente y no, he sabido dónde entraba, pero no alarguemos el chiste. Vamos a ver. No, pero sí tengo que contestar. Y además soy consejero de 4 empresas, 2 cotizadas. Entonces... perdón, creí que habías acabado. No, me disculpo. No. La propuesta que yo hice ayer, en la mesa que estaba, era asumir seriamente las consecuencias de la lucha contra el cambio climático. Fui bastante radical al respecto. Si pudieras comentar algo, te lo agradecería por el tema de debate. Perdona. No, con respecto al cambio climático, yo creo que 3 de mis últimos artículos en mi columna del País son sobre ellos, dedicados exclusivamente. Y es más, creo que el último dice algo así. Yo defiendo la necesidad de un nuevo contrato social. La defiendo, pero no veo de dónde va a salir el impulso moral para ese nuevo contrato social. Después de la guerra, en los años 40, surgió de la guerra, que crean en términos de Rawls un velo de ignorancia que da. Dice, pero ahora, ¿qué vamos? ¿A tener que esperar una guerra fuerte para crear un nuevo contrato social? Y mi hipótesis es que el calentamiento global, en la medida en que anticipemos al presente algo que ahora estamos aún poniendo en el futuro, puede generar esa energía moral que necesita una sociedad para vencer las resistencias, en términos de Rawls, para colocarnos detrás de un velo de ignorancia y hacernos a todos más razonables para llegar a él. Es decir, pero aquí, como has visto, me ha dado 20 minutos.
Y no me lo han puesto como cambio. No, y en términos tecnológicos es un debate muy fuerte ahora entre economistas y está uno de los más proeminentes, es una persona que si ustedes son anglosajones y les gusta jugar a las apuestas, apuesten por él como premio Nobel entre el próximo año, en los 3 próximos años, que es Daron Acemoglu. Y Daron Acemoglu, muy consistente con libros en castellano que ustedes conocen, ahora sostiene lo siguiente. En un sentido diferente a lo que Polanyi dijo en el año 44 en su gran libro La Gran Transformación. Acemoglu dice lo siguiente, que hay que cortar, fíjense lo que dice, los incentivos, o al menos alguno de los incentivos que ahora tenemos para la I+D+I, porque está llevando a las corporaciones, en las cuales 2 estoy en ellas, a dirigirnos más a la tecnología más que a los trabajadores. Y Daron Acemoglu dice esto. Dice, hemos de corregir este sesgo de las políticas, y yo en otro artículo que hago referencia, yo decía en mi columna del País, de la RSC, la responsabilidad social corporativa, a la RTC, o las corporaciones. Tenemos un mayor sentido de responsabilidad en el uso de la tecnología, usándola para capacitar a nuestros trabajadores y aumentar su productividad y sus salarios, o si la utilizamos para sustituir empleo, como estamos haciendo, vamos a estar haciendo un problema. Pero, insisto, Gregorio, me han dado 20 minutos. Gracias por la pregunta, quiero decir. ¿Hay alguna pregunta más? Yo voy a hacer una. Bueno, primero, es que 20 minutos se quedan cortos. 2 horas también se hubieran quedado cortos, ¿eh? O sea que tendremos que hacer muchas más jornadas y desde luego que tengas más tiempo y podamos tener todos más tiempo de interactuar contigo. Yo te quería hacer una pregunta. Tú has puesto antes el foco en cuál puede ser la causa del populismo, si obedece más a la respuesta a una situación de crisis, de desesperanza y de generaciones de desigualdad, o hay elementos culturales. Mi pregunta, teniendo en cuenta esto, es hasta qué punto el mundo de la digitalización en las redes sociales, el tema de la facilidad en la transmisión de información falsa y de la aceptación de cualquier información como válida, no está poniendo también de manifiesto que hay un problema cultural que alimenta el populismo. Sin duda, vamos, negarlo sería estúpido, ¿no? La cuestión es qué grado de relevancia le das a este factor en la explicación del populismo autoritario, es decir, que influye seguro, aunque mi tesis fue sobre el siglo XIX, sobre el liberalismo en el siglo XIX, te aseguro que no había redes sociales de este tipo, pero los panfletos era una cosa común, vamos, por lo tanto, si la respuesta tuviese que ser rápida, dice sí, influye. ¿Es, sin embargo, el elemento más determinante a la hora de explicarlo? Yo creo que no. Vamos a ver, me meto solo un momentito, solo y cierro el paréntesis. Es posible explicar la situación catalana a través de una explicación de tipo cultural, político, ideológico. Sí. Pero cuando uno mira dónde está la mayor proporción del voto, están en las Manresas. Y las Manresas fueron ese tipo de ciudad media que durante los años 50, 60, 70 generaron una prosperidad extraordinaria para la comunidad local, ¿no? Y que, sin embargo, a partir de los 80, con la deslocalización, la desindustrialización, el impacto sobre la pérdida de prosperidad ha sido tremendo. ¿Por qué las Manresas de turno son donde veo más apoyo? Sin duda, dice, bueno, pero ¿qué quieres decir? ¿Que un poco el sentimiento no influye? Sí, influye. Mi pregunta es, ¿por qué no me influyó, en los datos, ¿por qué no me influyó hasta el año 2008? Porque los partidos de derechas que ahora vemos en general existían con anterioridad, casi todos ellos, pero no recibían voto.
un voto pequeñito, 1 y pico, 1 y medio recibían. ¿Por qué de pronto a partir del 2008 he comenzado a ver que el apoyo a esos partidos aumenta? Por lo tanto, hay elementos culturales, pero si me permiten, acabo. Les decía, llevo unos años entretenido con cuestiones de estas de cáncer y uno ya se acostumbra a explicar hasta el mundo. Dice, me he acostumbrado a explicaciones que me dan los médicos cuando dices, pero ¿esto por qué me ocurre? ¿Y por qué reiterado? Entonces te dan una explicación, te dice, mira, normalmente células cancerosas tú tienes dentro y se están produciendo continuamente, pero cuando el organismo tiene un nivel, ¿no?, de fuerza, digamos así, de inmunidad, las células buenas, aparece una mala y un castañazo y fuera, pum, pum, y no pasa nada. ¿Qué pasa? Te dicen ellos cuando, por los motivos que sea, tu umbral, ¿no?, de inmunidad baja, que entonces hay menos las células buenas para pegarle leches a las malas y las malas se reproducen. Vamos a ver, no estaban sujetos como estos de ayer en Alemania ya en el 2008, pero no actuaban. ¿Por qué motivo? Porque la sociedad tenía ese pegamento, esa cohesión, ese contrato social que permitía que las células malas, aunque existían, no pudiesen desarrollarse. Cuando el umbral te baja, que es la prosperidad, es tremendo. Lean ustedes un libro que ha aparecido en Estados Unidos de un economista liberal de la Escuela de Chicago, que es Rajaram Rajan. El libro se llama El tercer pilar, aún no está en castellano. Es un libro fantástico, que lo que viene y tiene un subtítulo ese libro, el tercer pilar of prosperity, el tercer pilar de la prosperidad. Y te preguntas, vale, ¿cuál es el tercero y cuáles eran los otros dos? Los otros te lo dice en el subtítulo. Dice, cómo los mercados y el Estado han dejado atrás a la comunidad. Es que es la pérdida de prosperidad de las comunidades, ya sean territoriales, urbanas, rurales o no, y las ciudades medias, la que creo que permite una mejor, no la única, no la única explicación a lo que estamos viendo. Por lo tanto, o recuperamos esa prosperidad con políticas, entre otras cosas, nuevas políticas industriales. Ahora, hoy comienza ya en Estados Unidos a aparecer una corriente muy interesante, que es la idea de ¿qué le hemos dicho a las personas que a partir de los años 70, las manresas de turno, qué le hemos dicho a esas personas que han perdido el empleo, que han perdido la prosperidad y que han perdido un poco expectativas de futuro? Lo que le hemos dicho es, mire, una de dos, o vayas usted, emigre hacia donde haya empleo, las grandes ciudades, o resígnese a permanecer aquí ignorado en la cuneta. Esto es lo que le hemos dicho. ¿Cuál es ahora un poco el cambio de la pregunta y de la respuesta? Que en vez de llevar a las personas a donde hay empleo, tenemos que traer el empleo a donde están las personas. Y en ese sentido, el Green New Deal, que no es la propuesta de los economistas, sino de la Alexandria Ocasio-Cortez, el Green New Deal creo que tiene una capacidad importante para volver a traer, a través de un gran programa de inversiones públicas para reactivar los activos territoriales, que tiene una gran capacidad, a mi juicio, para volver a traer la prosperidad a estas zonas. Pero yo creo que ya nos vamos de hora, ¿no? Pues muchas gracias, Antón Costa, por esa fantástica exposición en la que ha fijado sus 4 posiciones para llegar a esa propuesta que va encaminada en la línea de hacer más asequible, facilitar y posibilitar que las familias puedan tener hijos y puedan alimentarlos para a partir de ahí empezar a reducir esas desigualdades, luchando sobre todo contra la pobreza y contra la pobreza infantil, que veo que es una de las cosas que más le preocupa.